Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Hoy vamos a trabajar con productos notables, ¿ok? Y aquí lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Como siempre digo, que tienes que saber las tablas de multiplicar, o sea, tienes que saber multiplicar, dividir fracciones, suma y resta, o sea, las cosas súper básicas que tú aprendiste en escuela elemental e intermedia. Entonces, ahora que estás ya en high school, en escuela superior, pues tienes que, todo lo que aprendiste anteriormente lo tienes que traer del cerebelo al frente para poder resolver los problemas de álgebra, que son sencillos, solamente hay que saber unas pequeñas reglas. Por ejemplo, en los productos notables tenemos que saber qué es un producto. Un producto es algo que tú haces todos los días, ¿ok? Como por ejemplo, sumar $5 por la cantidad de veces que te van a dar esos $5. Por ejemplo, 5 por 2, 10. Ah, me van a dar $10. ¿Ok? ¿Cuándo? Hoy y mañana. Quiere decir que si tú sumas 5 más 5 es 10. Pero si tú dices 5 por 2 es 10. Es un resumen de una suma. ¿Ok? Una multiplicación. O sea, es una simplificación. Entonces, notable es aquello, ¿cómo podría decirte? Es aquello que se repite bastante, ¿ok? Que es muy importante, ¿ok? Estamos. O sea que productos notables es importante saberlos porque nos va a simplificar la vida a la hora de trabajar con polinomios, ¿ok? Eso es todo. Bien, y vamos a ir uno por uno, ¿ok? En primer lugar, ¿qué es un binomio conjugado? ¿Qué es un binomio conjugado? Déjame marcártelo. Déjame marcar. Binomio conjugado. Vamos a trabajar con el binomio conjugado. Voy a coger el lápiz, si a ti no te molesta, y, y aquí al lado derecho, acá, vamos a trabajar con el binomio conjugado. Binomio conjugado, que que te marqué aquí de rojo, ¿ok? Es aquel binomio que tenemos A más B es una multiplicación, por lo tanto tenemos que poner paréntesis para separarlo, ¿ok? Y es aquel que multiplica A más B por A menos B, por ejemplo, ¿ok? Esto es un binomio conjugado. Y de esta forma es que tú vas a ver los problemas que te van a presentar, ¿ok? Con un signo positivo, el primero, o negativo, y el segundo con el contrario, ¿ok? Normalmente se presenta A más B por A menos B, ¿ok? En ese orden. Pero eso no significa que no puedan venir eh, al contrario, ¿ok? Como quiera sería un binomio conjugado, ¿ok? Vamos a trabajar ahora con lo que conocemos como el siguiente, ¿verdad? Un binomio al cuadrado. Déjame marcar con rojo para saber que hemos terminado con ese. Ok, ahora vamos a trabajar con el binomio al cuadrado. ¿Cómo reconozco un binomio al cuadrado? Pues cuando tú lo veas de esta forma, a más b al cuadrado. ¿Ok? También lo puedes ver con el signo negativo. ¿Ok? Estamos. Esto es un binomio al cuadrado. ¿Ok? En los próximos videos vamos a ver problemas y el desarrollo de estas fórmulas. ¿Ok? Tratando de ser videos cortos para que tú los entiendas paso a paso. ¿Ok? Ahora lo importante es que tú cojas tu libreta y vayas apuntando al lado de cada uno de ellos cómo se va a ver. ¿Ok? Bien, pues vamos a seguir con el próximo. ¿Ok? Porque quiero que este video sea corto. Vamos a marcar, vamos a marcar.
Un binomio con término común. Un binomio con término común significa que es el tercero que tenemos, por ejemplo, ¿verdad? A más B, vamos a ponerlo, A más B por A más C. ¿Ok? Fíjate, me salió grande la C, pero es minúscula. Fíjate que el término común es A y A. ¿Ok? Ese es el binomio con término común. ¿Ok? Lo vas a ver siempre de esta forma. ¿Ok? Que vas a tener un término igual más B más otro término diferente. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces con binomio al cubo. ¿Ok? Vamos a ver binomio al cubo. Y vamos primero a marcarlo para que sepas que ya terminamos con el binomio al cubo. ¿Cómo veríamos un binomio al cubo? Pues lo veríamos de esta forma. A más B, por ejemplo. A más B. También podría ser A menos B, ¿ok? Al cubo, a la potencia 3. Así se vería, ¿ok? Entonces, seguimos. Esto es sumamente fácil y rápido de reconocer. ¿Ok? Cuestión de que sepas reconocer cada uno de estos binomios. Binomio a la n potencia. El binomio de la n potencia también se conoce como el binomio de Newton. ¿Ok? Y el binomio de Newton es a más b a la n. O sea que vamos a verlo. Mira, a más b a la n potencia. ¿Ok? Este es el binomio de Newton o binomio a la n potencia. ¿Ok? Vamos a seguir con el próximo para que vayas reconociendo, ¿verdad? Cómo, cómo los vas a ver en los problemas que te presenten, ¿verdad? Te digan, resuelve tal trinomio, por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora el trinomio al cuadrado. ¿Ok? Un trinomio al cuadrado, pues sabes que tiene que tener por lo menos tres términos. Y los tres términos pueden ser A más B más C, por ejemplo. ¿Ok? Square, square es al cuadrado. Este sería el trinomio al cuadrado. ¿Ok? Y así es que lo vas a ver, lo tienes que saber reconocer. ¿Ok? Es bien importante que, por eso es importante saber esto. ¿Ok? Cómo se ven, cómo te los explican y cómo se van a ver en los problemas que te vayan a dar. Luego te van a dar, por ejemplo, un polinomio al cuadrado. Ok, sabes que siempre va a haber primero un paréntesis. ¿Ok? Y el polinomio al cuadrado, tú lo vas a ver, por ejemplo, como a prima a prima 2 perdón, obviamente tiene que haber un signo en el medio, ¿ok? Perdóname. A prima más a prima segunda, por ejemplo, más, podemos poner puntos suspensivos, más este, a la m prima, ¿ok? Sería a la m prima y nos están diciendo que es al cuadrado, por lo tanto tiene que tener un cuadrado. Lo vas a ver de esta manera, ¿ok? Mucho, la A prima no sabemos qué número es, la A prima segunda tampoco y la M A prima M tampoco, o sea, son números que al final todo esto que está aquí va a estar al cuadrado. Recuerda siempre que el exponente que está fuera del paréntesis afecta a cada miembro, a cada término del polinomio. ¿Ok? Y por último, vamos a borrar este, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y por último, vamos a trabajar con vamos a ver cómo se ve el polinomio a la potencia n. Pues se ve
igual que el square, solo que a la potencia n. ¿Ok? Es lo mismo, ¿ok? Tenemos a' más a' segunda más, por ejemplo, paréntesis, más a la m' y a la n potencia. Así es que vas a ver el polinomio a la potencia n. ¿Ok? Una vez que sepas reconocer esto que está aquí, pues va a ser más fácil para ti poder trabajar con los problemas que vamos a ver en los próximos videos. Pues nada, amigos, si el video te ha gustado, por favor, dame un like, ¿ok? Por favor, compártelo con tus amistades. Marca la campana. Mira, lo dice acá abajo, ¿ok? Lo dice acá abajo donde dice Mr. Alcocer, Antonio Alcocer, ¿ok? Dame like, ayúdame con eso. Y sin otro particular, nos vemos en el próximo video. Bye bye.